La electroquímica analítica puede definirse como el estudio de los procesos de reacción que ocurren en la interfase conductor-disolución, generados espontáneamente o por medio de una perturbación externa con el objetivo de resolver un problema de tipo químico. Los procesos de reacción son el conjunto de eventos que ocurren antes, durante y después de imponer una perturbación del tipo eléctrico. De todos los procesos de reacción, el principal es la reacción electroquímica y la magnitud de su respuesta dependerá de los demás eventos que lo acompañan. Estos transcurren durante la imposición de la perturbación y dependen del tiempo y la manera en que ésta se mantiene. Al cesar la perturbación se alcanzará un nuevo estado de equilibrio. De acuerdo con el tipo de perturbación que se imponga, será el tipo de respuesta que se manifestará y de ella dependerá el tipo de información que se obtendrá para caracterizar a las moléculas, la reacción al electrodo, la cantidad de analito y la forma que acontece dicha transformación. Si se impone una diferencia de potencial, se obtendrá una corriente de electrólisis. En cambio, si se impone una corriente constante, la respuesta se manifestará por medio de un cambio de potencial en la interfase conductor-disolución. Las técnicas electroquímicas pueden dividirse de acuerdo a la manera en que realizan mediciones y la perturbación del sistema de acuerdo al siguiente diagrama. Técnicas electroquímicas: imposición de potencial, potenciostáticas, pulsos de potencial, potenciodinámicas, barrido de potencial, imposición de corriente, galvanostáticas, pulsos de corriente, galvanodinámicas, barrido de corrientes. Los métodos electroquímicos forman un pilar importante en el análisis rutinario y permiten explicar fenómenos que hasta su concepción habían resultado indescifrables. Principios teóricos de electroquímica. Reacciones óxido-reducción. Una reacción de óxido-reducción se puede dividir en dos partes o semirreacciones, una en la cual la especie reactiva se oxida y otra en la cual la especie reactiva se reduce. Se tiene el siguiente caso, en donde el zinc se oxida y el cobre se reduce de acuerdo a las siguientes semirreacciones. El desplazamiento neto del equilibrio dependerá de la posición relativa de los pK de los pares redox involucrados y la imposición o no de un estímulo externo. Características fundamentales de la reacción redox electroquímica. Una reacción redox electroquímica es una reacción de transferencia de carga interfacial, particularmente electrones de un par redox en una interfase a otro en otra interfase, mediante el empleo de conductores eléctricos. Posee las siguientes características: son reacciones en sistemas heterogéneos, están fuera de equilibrio, son unidireccionales, son compartimentalizadas, y la siguiente imagen hace referencia a una producción de corriente eléctrica por reacciones redox en pilas. Celdas electroquímicas. Experimentalmente se trabaja con una colección de interfaces llamada celda electroquímica, que de manera general se define como dos electrodos separados por al menos una fase electrolítica. Las celdas electroquímicas redox, en las que intervienen una corrientes de electrólisis, se pueden clasificar como galvánicas o electrolíticas, como se ilustra en la siguiente figura. En una celda galvánica, la reacción electroquímica acontece de manera espontánea y la energía química se transforma en energía eléctrica. Esto se debe ya que a uno de los analitos es un reproductor, con un pKr menor al que tendrá el otro analito, que es un oxidante, el cual cuenta con un pKr mayor comparativamente. Esto sobre una escala de PE. El pKr hace referencia a la cadena lateral del aminoácido y el PE caracteriza el potencial del electrodo en el proceso de reducción en particular. En una celda electrolítica, la reacción electroquímica se lleva a cabo por la imposición externa de un voltaje mayor al del potencial reversible de celda. También es posible la imposición de una corriente de electrólisis que permita la transformación electroquímica de los analitos en el medio. En este tipo de celdas se utiliza la electrosíntesis de diversos compuestos en el análisis de parámetros físico-químicos o bien en la dilucidación de mecanismos de reacción. En ambas celdas, el electrodo en el que ocurre la reducción se llama cátodo, mientras que el electrodo en el que ocurre la oxidación se llama ánodo. Por tanto, para que se lleve a cabo la reacción electroquímica, se debe provocar una perturbación de carácter eléctrico y como consecuencia se obtiene una respuesta de tipo eléctrico, de donde se obtiene información del compuesto analizado y de los procesos de reacción en la interfase conductor
sólido de disolución que acompaña la reacción. Presentación básica y el proceso electroquímico. En un sistema electroquímico se forma un arreglo de dos interfaces conductor sólido de solución que están compartimentalizadas. Las reacciones electroquímicas redox de cada semicelda se llevan a cabo en las inmediaciones de cada electrodo. Los procesos de reacción son el conjunto de eventos que ocurren antes, durante y después de imponer una perturbación de tipo eléctrico. Estos procesos pueden englobarse en el esquema de la siguiente figura, en donde se muestran situaciones comunes. De todos los procesos de reacción, el principal es la reacción electroquímica y la magnitud de su respuesta dependerá de los eventos que la acompañen. En la figura se aprecian los siguientes procesos. Debido a la aparición de estos procesos, que dependen del control de las variables clásicas de una reacción electroquímica, la magnitud y el tipo de perturbación electroquímica, y dado a que la capa de difusión es muy importante, ya que en ella ocurre la transferencia de carga, se menciona a continuación algunas de las características fundamentales en la siguiente imagen. Uno de los aportes de las medidas de corriente y de potencialidad es que durante la reacción electroquímica se logran registrar lo que viene siendo la intensidad de corriente y la diferencia de potencialidad. Cuando se mide solamente esta última, se mide la diferencia que imponen los electrodos, sino que también se registran distintos apuntes en donde la práctica de IE, R y EI tienen valores muy pequeños y se usan en membranas de separaciones adecuadas. También se usan en microelectrodos y se trabaja en la presencia de sales iónicas para las concentraciones adecuadas de la resistencia de esta misma disolución. Algunas consideraciones sobre la cinética de transferencia de masa es la difusión, que es cuando la materia concentrada de una región mayor pasa a una menor, lo que le da la finalidad homogénea a la disolución. Otra puede ser la migración, que es cuando se les da un campo eléctrico y como efecto les da la diferencia potencial. Otra es la convección, que es cuando el transporte de la materia se realiza por medio de movimientos físicos como girar o vibraciones del electrodo. Algunas consideraciones sobre la cinética de transferencia de carga es que cuando se realiza el proceso de reacción del electrodo, esta carga pasa a través de una interfaz, lo que se realiza en un estudio de dos casos, uno sobre la evaluación de velocidad de reducción y otro acerca sobre su oxidación. Programas de perturbación transitorios. De acuerdo al tipo de perturbación que se imponga, será el tipo de respuesta que se manifestará y de ella dependerá el tipo de información que se obtendrá para caracterizar a las moléculas, las reacciones al electrodo, la cantidad de analito y la forma en que se acontece dicha transformación. Si se impone una diferencia potencial, se obtendrá una corriente de electrólisis. En cambio, si se impone una corriente constante a la respuesta, se manifestará por medio de un cambio potencial en la interfase conductor-disolución. Para que se lleve a cabo, debe provocarse una perturbación y generarse una respuesta de donde se puede obtener información que permitirá caracterizarla. La cronoamperometría es una condición que requiere de una gran cantidad de corriente porque en esta ocurre instantáneamente. La corriente fluye subsecuentemente para mantener la condición reducida de Oxen, la superficie del electrodo. Como consecuencia crea un gradiente de concentración en la superficie del electrodo, lo cual favorece el nuevo Ox, el cual debe ser reducido. Sin embargo, este flujo provoca un incremento en la zona donde no hay Ox, por lo que la concentración disminuye. Al electrodo disminuye con el tiempo, igual que la corriente. La medida de la respuesta de la perturbación debe describirse por medio de la ecuación de Cottrell, como se muestra a continuación. Este tipo de volamperometría permite realizar un análisis interesante al aproximar una ecuación de Cottrell a un estado en que la concentración de la especie electroactiva al electrodo representa un gradiente lineal para su concentración. La cronopotenciometría considera el caso en donde la corriente es controlada y constante y el potencial se convierte en la variable que es determinada en función del tiempo.
Al mantener la corriente constante, la electrólisis se efectúa a una velocidad constante y las concentraciones de las sustancias que participan en la reacción electroquímica comienzan a variar en la superficie del electrodo. Esta considera la relación de Nernst que se muestra en la imagen de a continuación. La cronopotenciómetría. En esta técnica se aplica una corriente constante durante todo el ensayo, variando el potencial aplicado para que éste pase. Debido a la disminución de la concentración del material electroactivo alrededor del electrodo, el potencial cambia con el tiempo. Cuando la concentración es sumamente pequeña, se observa un salto de potencial hacia el valor de otro sistema redox o con el valor de descarga del electrolito de fondo. Para encontrar el modelo matemático que nos describe este comportamiento, se tiene que recurrir a la segunda ley de Fick. Para resolverla se tiene que especificar las condiciones que se producirán en nuestro electrodo. A continuación se mencionan las siguientes. Reacciones químicas acopladas y mecanismos de reacción en cronopotenciómetría. Las técnicas cronopotenciómétricas representan como principales inconvenientes la dificultad para determinar experimentalmente el tiempo de transición y el hecho de que la corriente capacitiva no se diferencia fácilmente de la faradaica, toda vez que el potencial del electrodo varía a lo largo del experimento. A continuación, se mencionan 4 casos en los que la función para diversas corrientes funciona como criterio de diagnóstico de reacciones químicas acopladas. Voltamperometría cíclica. Una de las técnicas que más se emplea para estudiar mecanismos de reacción es la voltamperometría cíclica, ya que aporta información acerca del comportamiento redox de las especies, de las reacciones químicas en que participan y en la determinación de parámetros termodinámicos. Como se muestra en la siguiente figura, las señales de tipo triangular, es decir, a un número n de ciclos sobre un electrodo estacionario estático y en régimen de difusión pura. El ciclo suele darse varias veces y los potenciales en que acontece el cambio de dirección del barrido reciben el nombre de potenciales de inversión. Los intervalos de potencial se escogen teniendo en cuenta los valores en los que se produce la oxidación o la reducción controladas por la difusión de uno o varios analitos. La respuesta consecuente se llama voltamperograma cíclico y se obtiene al graficar la corriente leída al potencial asociado en una curva de tiempo E igual a F por I. Esta técnica permite electrolizar una especie e invertir el potencial para comprobar la formación de un par redox. De esta forma es posible diluir mecanismos de reacción. Al variar la velocidad de barrido, se puede estudiar la cinética de las reacciones o bien detectar la aparición de especies intermedias en el proceso redox. Criterios de reversibilidad, irreversibilidad y cuasi-reversibilidad en un sistema redox. Matsudai y Ayabe acuñaron el término cuasi-reversible para las reacciones que muestran limitaciones cinéticas de electrotransferencia, donde la reacción inversa debe ser considerada. Este es el primer tratamiento de dichos sistemas para un solo paso nomoeléctrico. Se define el parámetro A de carácter adimensional que define la forma de pico y de varios parámetros de pico. Esta técnica permite electrolizar una especie e invertir el potencial para comprobar la formación de un par redox. De esta forma es posible diluir mecanismos de reacción. Al variar la velocidad de barrido, se puede estudiar la cinética de las reacciones o bien detectar la aparición de especies intermedias en el proceso redox. Los autores proponen las siguientes zonas límites para voltamperometría de barrido lineal. Criterios de reversibilidad para sistemas electroquímicos según Matsudai y Ayabe. Como podemos ver en la tabla, salen la cualidad del sistema que es reversible, cuasi irreversible y totalmente irreversible. De esta manera, un sistema puede mostrar un comportamiento reversible, cuasi irreversible o totalmente irreversible dependiendo del valor de A o experimentalmente de la velocidad de barrido empleada. La aparición de efectos cinéticos depende del tiempo, ventana del experimento de que es esencialmente el tiempo necesario para recorrer la onda de voltamperometría de barrido lineal. Reacciones químicas acopladas y mecanismos de reacción en voltamperometría cíclica. Una reacción química acoplada es una reacción química en la cual uno de los pares redox participa en el proceso global que acompaña un proceso electroquímico.
En la ecuación se ilustra una reacción electroquímica reversible que aparece con un equilibrio de una reacción química acoplada y reversible, donde red reacciona con L, mecanismo electroquímico reversible, químico irreversible EC. En la literatura se pueden encontrar ejemplos que muestran las aplicaciones de la voltaperometría cíclica en el estudio de mecanismos de reacción, así como los perfiles ocasionados por las reacciones químicas acopladas. En la figura A se presenta el voltaperograma de un sistema reversible, de donde la intensidad de picos independientemente de la velocidad de barrido de potencial. El voltaperograma de la figura B muestra el perfil de una reacción química acoplada a la reacción electroquímica anterior. Se presenta la reducción de Ox al electrodo, sin embargo al invertir el barrido de potencial no se observa señal alguna asociada. Esto implica que algo le sucedió al producto. Esto reacciona con alguna especie presente en el medio, por lo que el par redox ya no está presente. Se han reportado diversas funciones con una serie de variaciones típicas que ayudan a determinar el tipo de mecanismo electroquímico que se presentan considerando las reacciones químicas acopladas que acontecen. Muchas de estas funciones se engloban en los denominados parámetros de Nicholson and Shane. A continuación, se presenta uno de los perfiles que adoptan la función. De manera complementaria, la variación de la diferencia del cociente del potencial de medio pico entre la diferencia del logaritmo de la velocidad de barrido en función de la velocidad de barrido permite determinar el tipo de mecanismo electroquímico que acontece. Este criterio es útil en los casos en que las reacciones químicas acopladas no permiten la identificación plena del pico, pero sí de voltamperometría diferencial de pulsos. En esta técnica no se utiliza un barrido lineal de potencial. En lugar de ello, se aplica una rampa de potencial con las siguientes características. La aplicación de un potencial constante durante un intervalo de tiempo relativamente amplio. Después de este tiempo, se impone un nuevo pulso de potencial, superior al anterior por un intervalo de tiempo muy pequeño. Al término de este tiempo se regresa a un potencial superior al de inicio para comenzar otro ciclo nuevo. La disminución de la línea base en el voltamperograma se entiende como el resultado de las diferentes velocidades de respuesta entre la corriente capacitiva y la faradaica, con respecto al potencial aplicado. Cuando un potencial base es mucho menor al requerido para que se lleve a cabo la reacción electroquímica, la electrólisis presente es despreciable, por lo que la corriente obtenida es prácticamente debida a la carga de la doble capa. Después de un tiempo R, el potencial es cambiado bruscamente a un valor E mayor al anterior, lo cual provoca que tanto la corriente capacitiva como la faradaica aumenten. La expresión teórica de la diferencia de corrientes que se puede apreciar en la imagen, donde N es el número de electrones transferidos, A es la área superficial del electrodo, D es el coeficiente de difusión de la especie electroactiva, C es la concentración de la especie electroactiva, T es el tiempo de la segunda corriente muestreada por pulso, T1 es igual a tiempo de la primera corriente muestreada por pulso, F es la constante de Faraday y A es la fórmula de E, NF sobre RT por AE entre 2. El potencial de pico E se utiliza para identificar a los analitos y el ancho del pico a la mitad de la altura W se relaciona con el número de electrones intercambiados. Aunque esta ecuación no funciona para los sistemas irreversibles que tienden a ensanchar sus picos perdiendo sensibilidad y resolución, sin embargo, esta técnica nos permite realizar la cuantificación de analitos en órdenes de magnitud menores a los que permitirían otras técnicas electroanalíticas. Esperamos que el contenido de este video haya sido de su agrado. El tema electroquímica es muy complejo, por lo cual no se puede enseñar en un solo video. Esperamos que la intimación brindada les haya ayudado a comprender acerca de este interesante tema. Esto ha sido todo de parte del equipo 1. Muchas gracias.